Aleluya, gloria a Dios. Y bueno, la semana que viene continuamos con la serie que tenemos, Doctrina de Error. Aleluya, gloria a Dios. Los malos somos nosotros, ¿no? Pero hoy he querido traer este estudio porque tenemos que hacer una diferencia entre una cosa y la otra. Cuando nosotros, y digo nosotros, en el caso de los que estamos aquí, los que están afuera, hermanos nuestros, ya muchos de ellos han cambiado su manera de hablar, han mejorado su manera de hablar. Antes de ellos hablar, se están conectando con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios se ha encargado de usar a muchos hombres de Dios. Lo vamos a mencionar a nuestra congregación. A muchos hombres de Dios para poner en orden su palabra. Y entonces estos hermanos nuestros se están dando de cuenta que cuando Dios los está corrigiendo, ellos dicen, aguanta, pero aquí hay un choque. Algo no se conecta aquí. Entre lo que está trayendo el hermano y entre lo que yo he dicho por tantos años. Y eso es bueno, porque entonces Dios lo pone a estudiar, a escudriñar su palabra. Y ese es el objetivo de todos estos estudios. No es que estamos criticando al hermano, ni estamos diciendo yo tengo la verdad y tú tienes la mentira. Ese no es el objetivo de este estudio o de estos mensajes. No. Pero bueno, he traído, como decía, en esta tarde, este estudio lo he titulado Señales y Milagros. ¡Wow! Eso es un título que usted no lo ve en muchos lugares, ni lo oye. Porque, déjeme decirle una cosa, antes de comenzar. Vaya buscándose ahí Marcos 16, 14. Pero antes de leerlo, escuche aquí lo que le voy a decir. El mundo cristiano, hoy en día, está detrás de los milagros, detrás de las sanidades, detrás de las lenguas. Pero si usted le dice, vamos a estudiar la palabra de Dios, y usted se sale dentro de ese contexto que ellos quieren que usted le hable, que ellos quieren usar para sobresalir, como el niño chiquito. El niño chiquito usted le quita su juguete y lo tiene llorando el día completo. Igual que los jóvenes. Usted le quita el celular. Bueno, ya hoy no solamente los jóvenes, los viejos también. Hay un cartelito ahí en Facebook que me gusta mucho, y una señora mayor con unos espejuelos ahí que casi no puede mirar, y dice, oh my God, el pastor me mandó una solicitud para que yo lo aceptara, y ahora ve que estoy metida en Facebook. Hasta los viejitos están conectados a través de sus teléfonos, su computadora. Pero mire, si usted le quita a estos hermanos toda esta gama de mala enseñanza, y no es que eso no esté en la Biblia, lo vamos a estudiar el día de hoy. Ahí está. Lo que pasa es de que ha sido introducido en el pueblo de Dios una falsa enseñanza que ha cogido esas escrituras que se encuentran en la Biblia para torcerlas. El diablo, escuche, el diablo se ha encargado aún de hermanos que son hermanos nuestros y no lo hacen por maldad. Hay muchos que dicen en la Biblia de que van a venir a engañar al pueblo de Dios. Pues esos son los asalariados que hablábamos la semana pasada. Pero hay otros que son hijos de Dios, pero han sido mal enseñados.
Y como el diablo se viste de ángel de luz y quiere imitar todas las cosas de Dios, de hecho, él quiso ser mayor que Dios. Por eso fue que se rebeló. Y entonces él viene y te hace entender a estos hermanos que no tienen conocimiento. Les ha hecho entender de que esa manera que el pueblo de Dios hoy ha adoptado para predicar y enseñar la palabra de Dios es correcta. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. No hay palabra, no hay enseñanza, pero están todos estos ministerios, los cuales Dios usó en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, con un motivo, ya lo estudiamos la semana pasada. Y cuando nosotros decimos esto, pues entonces chocamos. Chocamos con estos hermanos porque lo primero que dicen es, mira, escucha lo que dijo este pastor, de que los ministerios que Dios dio a la iglesia, pues entonces nada más estaban vigentes para aquel tiempo. Escuche, para que usted no se equivoque. Lo que yo estoy diciendo es, porque obviamente nosotros portamos dentro de nuestro ser a una persona, la cual es el Espíritu Santo de Dios. Pablo dice de que los dones son de ese Espíritu. Si hoy, y yo quiero que usted aprenda a separar una cosa de la otra, si hoy Dios quiere hacer un milagro, hacer una sanidad, cualquier cosa que quiera hacer, lo va a hacer a través de ese Espíritu Santo. Escuche, porque yo lo que estoy en contra es de que tú te levantes y digas lo que aprendimos nuevamente la semana pasada. Dios me dejó un legado. Pues entonces yo voy a hacer lo que Dios me dijo que yo podía hacer. Y tú los ves ahí entonces queriendo hacer el papel de Dios. Porque entonces ellos son los que sanan. Ya no es Dios, ya no es el Espíritu Santo de Dios, ya son ellos. Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda en el día de hoy. Hacer una diferencia entre lo que pasó allá y lo que puede pasar acá. Marcos 16:14, ¿lo tiene? Usted no se preocupe si usted me ve ahí moviéndome un poquito para allá y para acá. No es que estoy nervioso. No, ya eso el Señor me lo quitó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que este pie, la condición de este pie después del accidente que yo tuve, pues entonces siempre me ha quedado ahí, que cuando estoy mucho tiempo ahí, pues empieza a dolerme. Cuando está el púlpito aquí adelante, el otro de madera, pues tengo la oportunidad de agarrarme un poquito aquí, levantar el pie un poco y seguir predicando. Pero ahora estamos ahí, mire, como una vela. No podemos esconder ni la vestimenta. La vestimenta de adentro. Muchos saben de qué yo hablo. Pero bueno, Marcos 16:14 dice así. Finalmente, repito, finalmente se apareció a los 11 mismos, porque ya Judas no estaba, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le leo este versículo 14 para que usted se dé cuenta, y no usted, ya usted sabe, sino para que los hermanos que nos van a ver, nos van a oír, se den de cuenta de que Jesús no estaba hablando con la iglesia, de que Jesús estaba hablando con los 11 apóstoles. Por eso le leí el 14. Y les dijo, versículo 15, ¿les dijo a quién? A los 11. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado. Y claro, muchos dirán, pastor, pero entonces eso no es para la iglesia, porque estaba hablando con los 11 apóstoles. Bueno, pues cuando tú vas a estudiar el contexto general de la Escritura, dice Pablo en Romanos
Romanos 10, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio. Eso está vigente hasta que Jesucristo venga, hasta que le entre, mira, la plenitud de los gentiles, y entonces vendrá el Señor. El que creyere y fuere bautizado, sí, porque hay unos por ahí que están, como decíamos un día de esto, con los cañones virados para atacar y decir, mira, cuidado. No, porque vamos a dejarlo ahí. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Se recuerdan lo que decíamos la semana pasada? Que los milagros fueron dados en aquel tiempo con dos motivos. Uno, para que ellos comprendieran que Jesús no era el hijo del carpintero. O sea, para probar la divinidad de nuestro Señor. Y el otro, para probar la autenticidad de los apóstoles. O sea, la palabra que ellos traían, pues entonces era aprobada o confirmada por estas señales. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Escuche, para que ustedes sepan cuál fue el motivo en ese tiempo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este texto lo que dice así, en blanco y negro, de que Cristo hizo sus milagros con esos dos motivos, más ninguno otro. Ahora, cuando estudiamos la semana pasada allí en Juan, capítulo 5, versículo 8, ¿se recuerdan? El estanque de Siloé, que había muchos enfermos, había una multitud de enfermos, paralíticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios solamente sanó a uno. ¿Por qué? Lo dijimos la semana pasada. Porque con ese solo milagro a él le bastaba. ¿O le bastó? Como decía, o como dice Marcos 16:20, que lo leímos también la semana pasada, y ellos, los apóstoles, salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hechos 2, 3 y 4 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, hablando de los apóstoles, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Y como decíamos, hoy en día, pues ya tenemos en nuestras manos la palabra de Dios en su forma completa. No hay necesidad de milagros para confirmarla. Ya fue confirmada la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que el testimonio escrito es suficiente.
Entonces, el propósito de que Cristo tuvo para hacer milagros fueron esos dos. Número uno, para que supieran que Él era el Hijo de Dios. Y número dos, para confirmar su palabra. Ya está confirmado. Ahora nuestra fe, a lo contrario que pasaba con ellos, ahora nuestra fe, la fe de la iglesia, de aquellos que van a creer en Jesús, tiene que ser confirmada o conectada a través de lo que ya está escrito. Como dice Pablo ahí en Romanos 1:17. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya no es por los milagros. Ya no hacen falta los milagros para confirmar la palabra. Ya fue confirmada y ya fue escrita. Y en aquel tiempo era confirmada de esa manera, ya usted sabe por qué. Porque no tenían la Biblia como la tenemos nosotros en el día de hoy. ¿Entendemos esa parte? Entonces, pastor, había una pregunta un poco problemática, pero necesaria. ¿Cómo explicamos nosotros los llamados milagros en el día de hoy? Bueno, yo me he tomado el tiempo en escudriñar no solamente la Biblia, pero escudriñar aquellas personas que tienen un doctorado, aquellas personas que se han pasado 30, 40, 50 años estudiando, haciendo un libro. Pero yo he ido un poquito más allá. Yo he estudiado a los doctores, a la ciencia médica, y he obtenido esta información que yo la voy a compartir con ustedes en este día. Pero, ya sea yo, igual que hice yo, lo van a hacer ustedes también. Y de aquellos que oigan, si quieren hacerlo, lo pueden hacer de esa misma manera. Esa información, a pesar de que yo la voy a compartir con ustedes hoy, y muchos de ustedes la han de reconocer, como la hermana Wanda, que ella es enfermera, pues de repente le ha tocado uno de estos casos o oír de los mismos doctores una de estas experiencias. Pero escuchen, muchas personas dan testimonio de haber visto un milagro o de haber sido sanado milagrosamente. ¿El por qué? Bueno, número uno, y eso lo voy a decir yo, no está en lo que yo recopilé de estos doctores. Esto que le estoy hablando hasta aquí, esto viene de mí. Número uno, sí, para que usted no le eche la culpa a los doctores de lo que yo les voy a leer ahora, que fue lo que yo recopilé de ellos. Número uno, el problema mayor que tenemos hoy en día es que queremos ayudar a Dios. Queremos que nuestro negocio, entre comillas, nuestro negocio sea próspero. Que la gente venga a nuestro negocio porque yo tengo algo que ofrecer. No importa que no sea la palabra de Dios, pero yo tengo algo que el mundo necesita. Algo que el mundo está detrás de esas señales y milagros. Aunque no sean cristianos. Cuando digo mundo aquí entran todos. Porque la verdad es que hay mucho pueblo de Dios. Y pueblo de Dios, como digo, entre comillas, que han venido a Jesús buscando los panes y los peces, buscando las sanidades, buscando la conveniencia para ellos y su familia. Pero lo menos que tienen es un corazón convertido. No han nacido de nuevo, son religiosos, pero se acercaron
por los panes y los peces, porque le ofrecieron un evangelio diferente, el evangelio que se predica hoy, el evangelio de la unción, de la mucha unción, el evangelio de que ven que Jesucristo te va a resolver todos tus problemas, de que ven, pacta con Dios para que Dios te haga un milagro. Ese es el evangelio que se predica hoy. Si usted quita eso de las congregaciones, bueno, de hecho la mayoría están casi vacías. Los hermanos usted los oye por ahí, bueno, están allí maldiciendo, sí, porque entonces le citan allí Malaquías 3:10 a los hermanos para decirle, oye, la iglesia se está cerrando, y eso es que tú no estás dando, tú eres un maldito, dice la palabra de Dios, ¿qué está? Y están ahí gritando, porque no saben qué hacer. Toda la carga está arriba del pastor, no hay hermanos entendidos, todos están allí por una conveniencia, pero no porque hayan nacido de nuevo. Toda aquella persona que haya nacido de nuevo tiene su corazón y su bolsillo convertido. No hay que citarle a Malaquías 3:10 para que dé dinero, para que eche la obra del Señor hacia adelante. No, cuando usted vea que hay que darle palo para que hagan, usted diga, este no está convertido. No, porque cuando vamos allí a la iglesia primitiva, dice que tenían todas las cosas en común y que nadie tenía necesidad de nada. Y hoy en día, la hermana Ana fue ayer a la conferencia esta donde ella iba a enseñar a todos los hermanos hispanos que venían de otra iglesia para que ellos pues tuvieran la oportunidad de tener este material y poder presentarlo en sus iglesias. No vino ni uno solo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, tú no me interesas, la iglesia mía es la que vale, yo tengo más gente que tú. No se preocupe si se denominan o si se nombran pastores. No se preocupe si hacen milagros, si hacen señales y prodigios. Tenga cuidado. Si el amor no está presente, tenga cuidado. El cuerpo de Jesucristo tiene que estar unido. El hecho, como decíamos un día de esto, de que uno crea una cosa y el otro no la crea de la misma manera, con tal de que las doctrinas básicas que nos van a mantener en la salvación de Jesús, yo no le puedo virar el hombro o mirar con desprecio a mi hermano. No, porque entonces lo que estás diciendo es que tú no has nacido de nuevo. Ni tú ni los que te están oyendo. Pero bueno, escuche aquí porque les voy a repetir. Muchos dan testimonio de haber visto milagros o de haber sido sanados por alguno de estos pastores que promueven. No estamos hablando del hermano que viene y ora por otro hermano y le pide al Señor una sanidad para ese hermano. Yo no estoy hablando de ese pastor. No, yo estoy hablando del pastor que quiere hacer más que Dios. El pastor que pone un video ahí para anunciarlo por la radio, para anunciarlo por la televisión, donde están todas aquellas personas necesitadas, cristianos y no cristianos, para decir, mira, vente aquí porque mira el Señor lo que está haciendo. Y te presentan la silla de ruedas, aquel que se levantó, aquella. Bueno, ya usted sabe cómo funciona el show. Y cuando digo show, no me estoy refiriendo para aquellos que están oyendo o mirando a las sanidades reales que hace Dios. Porque Dios sí sana hoy. Aquí no negamos que Dios no sana hoy. Eso no es lo que está en discusión en este estudio. Pero miren, y aquí va la información que yo adquirí. Muchos llaman milagro a una curación natural cuando, número uno, dicen los médicos,
Y esto, vuelvo y repito, cuando yo recopilé esta información y entonces yo la llevé a la Biblia, pues concuerda porque ya lo hemos estudiado. ¿Que Dios sana? Sí, Dios sana. Pero Dios no está tan interesado en tu sanidad como en tu salvación. ¿Y por qué se hicieron la sanidad y los milagros en aquel tiempo? Ya lo hemos estudiado. Había un propósito. Pero dicen los médicos que el 80% de los enfermos se curan. O el 80% de las enfermedades, corrijo, se curan solas por causa del poder del cuerpo para resistir y vencer las enfermedades que los atacan. O sea, que Dios, cuando Dios creó nuestro cuerpo, lo creó también, porque Dios no hace nada malo. Cuando Dios dijo, me arrepiento de haber creado al hombre, no se estaba arrepintiendo de lo que él hizo. Todo lo que hace Dios es bueno. Se estaba arrepintiendo de que el hombre, en vez de buscar a Dios, lo que estaba haciendo es buscando a otros dioses. Y entonces Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero miren, otros se sanan por el poder de la sugestión. Los médicos dicen que muchos no están enfermos físicamente, y eso es una verdad. Mi esposa tiene una hermana y yo tengo familiares que usted habla con ellos y siempre están enfermos. ¿Cómo amaneciste? En vez de decir, gloria a Dios, estamos bien, amanecimos, estamos bien. No. Ellos me duele aquí, me duele allá. Lo que quieren es que se conduelan de ellos. Dice, están enfermos porque ellos creen que están enfermos. Ese es el poder de la sugestión. Ellos mismos se enferman. Pero dicen los doctores que ellos tienen unas tableticas, vuelvo y repito, hechas de harina y azúcar, que le dan a esas personas. Si el enfermo tiene suficiente fe en el dolor y en la medicina, sanará por su gestión de los síntomas que tiene también por su gestión. O sea que si su enfermedad ha sido sugestiva, pues entonces se va a curar con esta pildorita, porque lo tiene en la mente. Yo hace muchos años, específicamente 25 menos 3, 22. Hace 22 años, hace 25, conozco a mi esposa, pero cuando yo la conocí, ella traía la niña de ella, de su primer matrimonio, con 3 añitos. Y una vez le dice a la mamá, yo no quiero tomarme esta leche porque sabe a rayo, esto está horrible, no es que se lo espanten. Le digo a la mamá, un momentico, tú me vas a seguir a mí ahora. Yo le voy a decir a la niña de que yo voy a ir a buscarle la leche que ella quiere. Tú, cuando ella pregunte o algo, eso fue lo que yo hice. Cuando ella se tome la leche que se va a tomar, tú le dices que fue la que yo fui a buscar. Mira, mija, no te preocupes, yo voy a ir ahora a buscarte. ¿Cuál es la que tú quieres? Esta, esa es la que voy a ir a buscarte ahora. Pasaron como 10 minutos. Ella estaba jugando ahí, le gustaba mucho las Barbie y cositas de esas. Y cuando eso, yo fui a frigidaire y me saqué la misma leche que ella se había tomado, la eché en un vaso. Y le dije, mira, mija, aquí está la leche de atrás. Se tomó la leche aquella, como si fuera la más deliciosa del mundo.
Yo le dije nada a él. Yo le dije a la mamá, ¿te fijas cómo funciona? Y de eso es lo que está hablando esta información aquí. Usted se puede enfermar solo. Es más que Santiago dice, tenemos poder en la lengua. Como usted está confesando ahí, no es que las cosas le vayan a pasar por confesar, ni no confesar. No, es que usted siempre va a estar enfermo, aunque no lo esté. Muchos son víctimas de un diagnóstico falso. A mi esposa le pasó una vez. Sí, porque a veces nosotros queremos hablar. Yo he escuchado muchos hermanos que van al internet a buscar información y a predicar del internet. Y eso es un peligro. Usted puede ir al internet, pero tiene que pasarlo por la Biblia. Porque mucha de esa gente, la mayoría, el 99.9% está que lo que saben es lo mismo que hay por ahí. Usted tiene que pasarlo por aquí. Y hacer lo que decía Pablo. Bota lo que no sirve y retén lo que sirve. Los médicos más expertos a veces se equivocan al decir la enfermedad que uno tiene. Y eso es correcto, eso no es mentira. Dice que uno tiene síntomas de cáncer o de tuberculosis u otra enfermedad grave. Y después se descubre que no es como ellos pensaban. Eso es correcto también. Muchos, después de oír el primer diagnóstico, se arrodillan, lo que hablábamos un día de esto, frente a una imagen y le piden las oraciones de un sanador. Y cuando resulta que no tuvieron la enfermedad que los doctores indicaron, creen que fue el santo o la imagen que ellos se le arrodillaron es que la sanó. Eso es verdad también, como hacíamos en el mundo cuando no teníamos a Dios. Todos se lo achacábamos a todos los brujos aquellos, al que leía las cartas, al que le pasaba la mano a la bola, al brujero, a este y al otro. Ahora dice la Biblia, y con eso tiene que tener cuidado usted también, que Satanás tiene poder para hacer milagros falsos y para confundir y hacernos creer que vienen de parte de Dios, cuando es una enseñanza, una doctrina de parte de Él, la cual es totalmente errónea. Mateo 24, el Señor dijo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán a quién. Tenga cuidado con los milagros que vienen de parte del enemigo, que no son de Dios, para hacer creerte algo diferente. No se deje llevar por las emociones. Cristo dijo en Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No confíen en los falsos maestros. Y cuando yo digo falsos maestros, no estoy hablando de un hermano que crea diferente a lo que nosotros creemos. No, porque ahora mismo puede haber una diferencia en que uno diga, no, yo creo que el Señor viene antes de la tribulación, y crea otro, no, yo creo que viene después al final, y otro, no, yo creo que uno viene cuando estemos en medio. Bueno, el problema, o lo bueno que tenemos los tres en común, es que Cristo viene. ¿Cuándo viene? Eso es un problema de lo que estamos debatiendo con estas enseñanzas. Pero son enseñanzas básicas que no nos alejan ni de la salvación de Dios, ni del amor que nos tenemos que tener
entre un hermano y otro. ¿Cuántos entienden? Pero ya hemos estudiado. Esto fue algo, esto de los milagros y las señales, fue algo que Dios quería para con ese pueblo, porque ese pueblo fue el que lo rechazó a él. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El problema era con ellos. De hecho, cuando usted va allí a Mateo, capítulo 10, versículo 5, dice, a estos dos se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan, ni tampoco donde están los samaritanos. Vayan donde está mi pueblo. ¿Por qué? Porque era con ellos este problema de las sanidades, este problema de los milagros, era para con ellos, no para con la iglesia. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos, escuche, subraya esa palabra, judíos, y de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles o hablándoles, les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Escuche, porque había un encuentro aquí entre la doctrina judía y la gracia que Pablo venía trayendo. Pero aún el mismo Pablo, en sus principios, entendió que había aquí primero esta gente, independientemente que el Señor dijo, no, un momentico, déjenme a ese hombre tranquilo. Yo sé que perseguía a la iglesia, pero el instrumento escogido me es este para llevar mi gracia, mi evangelio a los gentiles. Pero Pablo fue primero a ellos. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celo, escuchen, de celo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que seguir guardando la ley de Moisés, la cual estaba todavía vigente en el libro de los Hechos. Pues entonces tenían celo. Pablo venía predicando algo diferente y decía, un momentico, no me inquieten a los gentiles. Lo único es, el único mandato que yo tengo aquí de parte de Dios es que no vayan detrás de los ídolos y que se abstengan de animales armados. Lo demás, eso de que vienen estos judaizantes por ahí diciendo de que si no obedecen la ley de Moisés no pueden ser salvos aunque hayan recibido a Jesús, eso está mal, dice Pablo. Pero entonces esta gente tenía celo de lo que Pablo venía predicando. Se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, escuchen, porque aquí está, una cosa es que yo le diga y otra cosa es que sea confirmada la palabra que yo les hablo, la cual es la palabra de Dios, con la Biblia. Aquí no se coge un pasaje para hacer una doctrina, no, señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, al pueblo judío, a la verdad era tiempo pasado, necesario y tiempo pasado, hasta ese momento que Pablo se sacude los pies, lo vamos a leer un poco más adelante, y le dice, mira, hasta aquí llegó mi asunto con ustedes, me voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Escuchen, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios a vosotros, mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto
para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos? Allí en Mateo 10, empezando en el versículo 5, cuando los escogió para que fueran a ir a hacer todos los milagros estos, donde Él los iba no solamente a acompañar a través de la señal y de la predicación de ellos, la iba a confirmar a través de esta señal. ¿Qué fue lo que le dijo a ellos? En el versículo 9 le dice: no os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el alimento, ni de túnica, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario o de su alimento. Mas en cualquier ciudad o ciudad, aldea, donde entréis, informaos quien en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestra palabra, salid de aquella ciudad y buscad o sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo ahí en el libro de los Hechos? Sacudirse los pies. Pues entonces Pablo estaba obedeciendo la palabra de Dios. Se sacudió los pies y dijo: no, un momentico, ustedes no son dignos de que yo le esté predicando a ustedes. Ustedes quieren seguir en su judaísmo, ustedes quieren seguir con las emociones, ustedes quieren seguir detrás de todo este rollo que tienen formado en el día de hoy. Ustedes pueden hacerlo, pero déjenme decirles, esto tiene un propósito. Era traerlo a ustedes y las ovejas perdidas de la casa de Israel, traerlas a Jesús. Ya ustedes vinieron a Jesús, ya eliminen eso. Ahora es el evangelio que yo traigo, el cual no tiene nada, ninguna de estas señales y milagros. Usted no va a ver a ningún apóstol después del libro de los Hechos y de los Evangelios, los cuales todavía estaba vigente la ley. Y todavía estaba la religión judía vigente en ese tiempo. Por eso que tenían ese encuentro con ellos. Pero una vez que ya los apóstoles se apartan, y claro, se apartan no quiere decir de que siguieron predicando el evangelio, como a Pedro dice que le fue encomendado el evangelio de la circuncisión para seguir con ellos, trayéndolo a Jesús. Y a Pablo, el de la incircuncisión, para con los gentiles. Pero una vez de que ya ellos comprendían el evangelio de Jesús, pues ya los apóstoles se apartaban de la religión judía. Ya se les enseñaba a ellos el evangelio de Jesús y les decían: ya aquello era hasta aquí, ya de aquí para allá ya es otra guía. Tienes que poner tu fe ahora en el evangelio de Jesús. Jesús hizo un nuevo pacto con su Hijo. En ese es el que ustedes tienen que vivir ahora.
Igual que los hermanos del día de hoy no comprenden esto. Y entonces, bueno, está la mezcla que nosotros vemos hoy, que quieren vivir tras los milagros, tras todas estas cosas que se promueven hoy para que la gente, el impío, venga a los pies de Jesús. ¿Usted sabe lo que están haciendo? Como decíamos un día de esto, están dañando la palabra de Dios, el verdadero evangelio de Jesús, porque les están diciendo, vengan acá para que resuelvan sus problemas. Las iglesias, miles de personas están sentadas en una banca con una Biblia bajo el brazo, sin ser salvos. Porque entonces quieren meter aquello acá. No, ahora dice el Señor, Romanos 10:17, que ahora es por oír el Evangelio. Ya no es por las señales. Tenemos el Evangelio de Jesús mezclado con un Evangelio de obra. Y un Evangelio de prosperidad. Y un Evangelio donde ven acá que Jesús te va a resolver tus problemas. Te va a devolver al marido, te va a sanar tu hijo. Ah, no, porque la viuda de Serepta, de que darle a Dios primero para que Dios te dé después. Mira, dáselo todo a Dios, pero sin esperar nada a cambio. Lo que hablábamos hace un momento atrás, cuando estaba el pastor Nelson aquí, que yo le decía, no hermano, mire, a veces usted no sabe quién es el que tiene necesidad. Las apariencias engañan. Pero mire, mi hermano Edwin, usted le regaló una mano así de tamaño, y antes de coger nada para él, y él fue y le repartió a todos los vecinos de su barrio. ¿Usted sabe lo que pasa cuando usted hace eso? Que usted no tiene que orar por su familia. Y no deje de orar. Pero Dios se encarga de usted y de su familia. Cuando usted se encarga del prójimo primero, cuando usted se encarga de las cosas de Dios primero, Dios se encarga de usted. Usted no tiene ni que pedirle. Pero bueno, para concluir el mensaje del día de hoy, querido hermano, y querido hermano que nos va a escuchar, nos va a ver por ahí también, no estamos quitando el poder de Dios. Dios sigue siendo el mismo, como muchos dicen por ahí. Dios no cambia. Lo mismo que Dios hizo allá, lo puede hacer acá. Escuche, porque son dos cosas diferentes cuando usted dice que lo puede hacer, no que lo hace. Dios no tiene necesidad de hacer nada para que tú vengas a Jesús. Porque entonces, si fuera así, ¿por qué muchos cristianos se mueren enfermos? ¿Por qué el cojo se muere cojo? ¿Por qué el que muere no resucita? Ah, no, pastor, pero yo resucité a uno una vez. Bueno, mira, ese entra en la lista esta que te leí aquí de los médicos. Muchos de nosotros hemos tenido familiares donde han muerto por 3, 4, 5, 6, 8 horas y no hemos sabido que han tenido una cierta enfermedad y entonces no la han enterrado. Muchos de ellos en la morgue han resucitado. Muchos de ellos en la caja ya para enterrar han resucitado. Y nadie oró por ellos. ¿Cuántos entienden? En otras palabras, querido hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado porque el movimiento que se ha levantado, es más, no que se ha levantado porque ya esto viene de años, de muchos años. Lo que pasa es que ahora ha incrementado este evangelio, donde todo es lo que tú necesitas. Yo te voy a presentar lo que tú necesitas para que la iglesia se me llene, para que el negocio sea próspero, para yo poder comprar un yate, para yo poder comprar un avión. No, que yo necesito llegar más rápido a tal ciudad o a tal estado o a tal país para predicar el evangelio. Óigame, Jesús iba por toda la tierra con una sandalia ahí que, bueno, ese es el problema, que cuando usted estudia o no sabe estudiar e interpretar la Biblia dentro de su contexto cultural, pues usted no sabe ni qué fue lo que se usó allá. Entonces, cuando Dios dice no use la mujer ropa de hombre, lo primero que estamos pensando es en el pantalón. Y yo no estoy justificando aquí los pantalones para que usted no me juzgue. No, yo lo que le estoy enseñando a usted
es que usted aprenda a interpretar la Biblia y use todas estas herramientas que usted tiene que usar a la hora de hacerlo. De lo contrario, usted va a estar en el mismo show que están la mayoría. Usted no va a estar cimentado en la palabra. Lamentablemente, como decíamos la semana pasada, cuando venga el día malo, yo no sé qué usted se va a hacer, porque todas estas emociones, es más, cuando venga el día malo, usted puede hablar toda la lengua que usted quiera hablar. Y el pastor que cree en la lengua, la de la Biblia, la que dice Pablo que no existe ninguna lengua, incluyendo, dice Pablo, la de los corintianos, que no tenga un significado. Todas las que existen tienen que tener un significado y un motivo. Pero bueno, ya te dije, eso es una cuestión entre un hermano y el otro. Eso no tiene nada que ver con el amor que tú tienes que tenerme a mí o que yo tengo que tenerte a ti. Por eso es que el pueblo de hoy, en esta reunión, decía el pastor Nelson, comentaba de que una de las razones por qué las iglesias hispanas no están unidas es por eso mismo, porque no hay unidad, porque no han comprendido esto que estamos estudiando el día de hoy. Lo que hacemos es que por cuanto yo creo de esta manera, lo que digo aquel no me interesa, porque ya para mí está malo, aunque ellos no tengan base bíblica para comprobar la parte de ellos, porque no la tienen. No me cojan un pasaje de la Biblia o de la Biblia para hacer una doctrina, con eso no me vas a convencer, ni yo quiero convencerle tampoco. Ahora, el punto de esto es que nosotros tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios, porque cuando venga el día malo, vuelvo y repito, todas esas experiencias no te van a servir de nada. Si tú no tienes una palabra donde guiarte por ella, mira, mejor tírate ahí y empieza a hablar con tu Señor, para que Él te guíe. Si tú no conoces la palabra, tú no la estudias, tú no la escudriñas, tírate ahí en tu recámara y empieza a hablar con tu Señor. Porque los tiempos vienen malos, querido hermano. Estamos de pie. Terminamos con esto.